El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Bueno, alertamos a la audiencia, insistimos, a las 7 de la mañana se va a dar un anuncio del presidente de la República sobre medidas económicas. Vamos a estar expectantes de aquello. Por otra parte, el presidente Lenín Moreno tiene hasta el 15 de junio para pronunciarse respecto de la sanción favorable o la objeción parcial. No va a haber veto total, eso denlo por hecho. Podría haber un veto parcial, según la propia ministra de Gobierno lo adelantó el día de ayer, sobre las leyes de ordenamiento de las finanzas públicas y de apoyo humanitario. Sobre la ley de apoyo humanitario, hay dudas que generaron ayer manifestaciones por parte de sectores sociales y sindicales, que consideran que hay una regresión de los derechos laborales que tienen los trabajadores. Por ello, vamos a generar una entrevista con el doctor Miguel Ángel Puente. Él es jurista especializado en materia laboral. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, buenos días. Fabricio, muy buenos días, qué gusto poder compartir con ustedes. Gracias por la gentileza de atendernos, doctor. A ver, ¿revisó usted el capítulo de esas medidas que me parece que en la ley de apoyo humanitario les habían puesto en el título medidas para proteger el empleo? Son varias medidas, es un conjunto de acciones. Yo quisiera conocer cuál es su visión sobre esto y a partir de allí generar justamente un comentario crítico en torno al contenido de estas medidas. Perfecto, Fabricio. A ver, efectivamente hay que tomar en cuenta que estamos viviendo un escenario que nunca antes habíamos previsto que iba a suceder, un escenario de una afectación económica general, global, regional y en este caso en el Ecuador también, que según la Organización Internacional del Trabajo, de acuerdo a una proyección emitida el 24 de abril, se establece que se presume que van a perderse 305 millones de empleos a nivel global. En Ecuador igualmente existen estimaciones de que la pérdida del empleo podría llegar a 650,000 empleos. Todo esto naturalmente genera una situación compleja y hay que partir de esto, que los despidos o las terminaciones de las relaciones laborales, esas pérdidas de trabajo, no se producen por decisión propia y simplemente porque el empleador quiere despedir. Esto responde a una necesidad muy simple en la medida en que, lamentablemente, si una empresa no tiene ingresos, si una empresa antes tenía ingresos de 100, tenía costos y gastos donde estaba el personal de 80 y le quedaba una utilidad de 20, hoy va a tener ingresos de 50 porque las proyecciones de ventas y de recuperación del mercado se estiman en que no serán superiores al 50%. Entonces, obviamente, la empresa, al tener unos ingresos de 50 y tener gastos de 80, obviamente tiene que hacer ajustes. Y esos ajustes, precisamente, en algunos de los casos, en último ratio, en última opción, se produce a través del tema de la separación de trabajadores. Ahora, es importante, ¿cuáles son las medidas que plantea esta ley de apoyo humanitario? Básicamente son 4 medidas de los temas laborales. Uno es el contrato especial por tiempo definido, que es un contrato que lo que busca es que Perdimos el audio con el doctor. ¿Lo vemos al doctor? Y que se pueda renovar por unas... ¿Y estos? ¿Sí? Sí, habíamos perdido el audio, doctor. ¿Puede repetir lo que estaba diciendo? Porque habíamos perdido justo el audio. La primera medida que establece esta ley de apoyo humanitario es que exista la figura de un contrato especial por tiempo definido que tiene una duración de 2 años. Esto es básicamente para atender nuevas inversiones, incremento de la demanda de los bienes o servicios de la empresa o la sostenibilidad emergente. Es decir, si una empresa necesita contratar a nuevas personas, tomemos en cuenta que esto no hay un cambio de las personas que están por contrato por tiempo indefinido, no pueden cambiar a este contrato por tiempo definido. Esta posibilidad se da única y exclusivamente para nuevas contrataciones en los cuales la empresa podrá contratar en vez de por tiempo indefinido, por un plazo de 2 años y podrá renovar por una sola vez, luego de lo cual se convierte el contrato por tiempo indefinido. La segunda medida que establece en materia laboral esta ley es la reducción de la jornada. Cuando por fuerza mayor, como en este caso el tema del COVID, la jornada puede reducirse. Durante 2 años puede reducirse. Actualmente tenemos una reducción de jornada a un límite de 6 horas diarias. La jornada es de 8 horas diarias, se puede reducir hasta 6 horas diarias y pagar en forma proporcional.
Esta norma lo que permite es que esa reducción pueda ser de hasta media jornada, es decir, puede reducirse la jornada de 8 horas hasta 4 horas diarias y pagando el valor equivalente al 55% de la remuneración. Ahí realmente no entiendo la razón o el argumento por el cual se establece el pago del 55% si la jornada es del 50%, pero en todo caso existe un concepto de proporcionalidad respecto al pago de la remuneración con la jornada trabajada. E igualmente se establece una figura del acuerdo para la preservación de las fuentes de trabajo. Es la tercera medida que establece esta norma. ¿Y esto qué significa? Que trabajadores y empleadores de mutuo acuerdo puedan establecer nuevas condiciones económicas de la relación laboral. Déjeme ahí detenerme, doctor, si me permite, porque creo que esto que usted acaba de señalar viene a ser el corazón de las preocupaciones de mucha gente. Estos acuerdos o esta posibilidad de renegociar las condiciones de trabajo de mutuo acuerdo. Dice la ley, efectivamente, que debe haber un entendimiento, un acuerdo entre el empleador y el trabajador para modificar esas condiciones. Pero hay, por ejemplo, segmentos que creen que lo que al final del día ocurrirá es que se va a imponer, en este caso, quien tiene la fuerza, que es el empleador, que seguramente le podría proponer, al menos ese es el temor que existe, le podría proponer un cambio de condiciones al trabajador, y si el trabajador no acepta, bueno, si no te gusta, qué pena, o aceptas o te vas. No sé si efectivamente se abre la puerta para eso, que termina imponiéndose el más fuerte, en este caso el empleador, por encima del más débil, que es el trabajador. A ver, yo creo que hay que partir igual de un criterio de que el empleador no es el malo de la película. El empleador es el que obviamente tiene la posibilidad de generar fuentes de trabajo, de generar riqueza igualmente a través de esas fuentes de trabajo que se generan, y es precisamente el empleador el que, recordemos que 9 de cada 10 empleos los genera el sector privado, la empresa privada. Desde aquel pequeño emprendedor que tiene 1, 2, 3 empleados, hasta aquella gran fábrica o empresa que tiene 1,000, 2,000 empleados, todos ellos son generadores de trabajo, y hay que caer en cuenta en algo, que el empleador no contrata gente para despedirla ni para maltratarla. Obviamente habrán excepciones, y ahí es donde el Ministerio de Trabajo, la autoridad administrativa, tiene un gran reto de poder realizar los controles adecuados para evitar cualquier tipo de abuso por parte de determinados empleadores. Yo soy un convencido de que el empleador no es el malo de la película, el empleador no contrata para despedir, el empleador no contrata para maltratar. Yo creo en una relación adecuada, una relación bipartita entre trabajadores y empleadores, en las cuales se puedan efectivamente mantener las mejores condiciones, con un objetivo hoy fundamental, y comencé diciendo esto, Fabricio. En el mundo se van a perder 305 millones de empleos, en el Ecuador 650,000, o sea, la verdad es que la situación económica es tan grave que tenemos que deponer posiciones radicales que en momentos determinados han tenido, tanto determinados sectores que han querido liberalizar por completo las relaciones laborales, de lo cual yo no estoy de acuerdo, pero también con aquellos sectores sindicales y determinados políticos que han pretendido tener una camisa de fuerza y establecer una rigurosidad laboral tan fuerte que, lejos de permitir la estabilidad laboral, lo que hace es afecta la estabilidad laboral. Yo quiero recordarles que en verdad los derechos de los trabajadores son irrenunciables, pero los derechos de los empleados son inexistentes, y es ahí donde los derechos de los empleadores, dice usted. No, perdón, los derechos de los trabajadores son irrenunciables y los derechos de los desempleados son inexistentes, correcto. Y es ahí donde tenemos que poner atención. En aquellas personas que no tienen un empleo o que posiblemente estén en condiciones de poder perder un empleo, hay que buscar alternativas. Yo me pregunto, y les he preguntado a varios asambleístas del bloque que votó en contra de este proyecto, ¿cuál es la propuesta? Ante esta situación tan grave, si ustedes creen que esto era lo inadecuado, ojo, y no defiendo al gobierno, no soy gobernista, ni tampoco estoy defendiendo el proyecto de ley como tal, pero creo que ante la situación en que nos estamos encontrando, no existe ninguna otra alternativa antes que las partes se puedan poner de acuerdo, y el ministerio tendrá que hacer un trabajo adecuado de control y vigilancia, precisamente para evitar esos casos que yo considero serán de excepción, de posiblemente abusos, porque la opción, como le digo, si una empresa tiene gastos de 80 y tiene ahora ingresos de 50, tiene solo dos opciones, o reduce su nómina a la mitad, lo cual implicará más desempleo, o llega a acuerdos con sus trabajadores para decir, mira, en condiciones normales estas eran las posibilidades que yo tenía para cancelar. En las nuevas condiciones, en la nueva realidad, todos vamos a ser afectados. Esto, Fabricio, es como una gran tempestad.
todos nos vamos a mojar. Lo que pasa es que habrá personas que tengan un paraguas, habrá personas que tengan un poncho de aguas, pero todos nos vamos a mojar. Y es ahí donde tenemos efectivamente que entender que debemos ceder posiciones y permitir precisamente acuerdos que lo que busquen es mantener las fuentes de trabajo. Yo creo que en un caso, pues si negamos esa posibilidad, lo que va a pasar es la quiebra de la empresa. Y la quiebra de la empresa es el peor de los escenarios. Pierde el trabajador su empleo, pierde el acreedor su fuente de repago, pierde el accionista su inversión y pierde el mismo Estado un contribuyente. Entonces, ante todo esto tenemos que precisamente evitar. Y uno de los mecanismos es en el sector laboral poder efectivamente establecer acuerdos entre los trabajadores y los empleadores. Doctor Puente, ¿qué pasa si el trabajador no llega a un acuerdo con el empleador? Si finalmente, por ejemplo, el empleador, como dice el texto, en el artículo 16, habla de los acuerdos para la preservación de las fuentes de trabajo. Dice, los trabajadores y empleadores podrán de común acuerdo modificar las condiciones económicas de la relación laboral con la finalidad de preservar las fuentes de trabajo y garantizar la estabilidad de los trabajadores. El acuerdo podrá ser propuesto tanto por trabajadores como por empleadores. Los empleadores deberán presentar de forma clara y completa los sustentos de la necesidad de suscribirlos para que el trabajador pueda tomar una decisión informada. Una vez suscritos los acuerdos, estos deberán ser informados al Ministerio del Trabajo, quien supervisará su cumplimiento. El acuerdo será bilateral y directo entre cada trabajador y el empleador. Mi pregunta es, el empleador hace una propuesta al trabajador y el trabajador no la acepta porque considera que hay una regresión de sus derechos, porque sus condiciones laborales van a desmejorar. Al final del día el empleador lo que podría hacer, si no acepta el trabajador, es despedirlo. No es que el trabajador no acepte y va a seguir trabajando. Viene a ser así, doctor. Si es que esa es si esto responde a una necesidad de carácter económico, y por eso es que la norma que usted acaba de mencionar, Fabricio, muy ciertamente establece de que el empleador tiene que demostrar las razones que motivan esta necesidad de un acuerdo. Vamos puntualmente. Una persona ganaba antes 1,000 y ahora la empresa le propone, mire, nosotros no le vamos a poder pagar más de $750. Va a haber un ajuste en la remuneración. Y esto ha pasado aquí y pasa en otros países también que están sujetos todos a esta situación de emergencia del COVID. Y entonces, ¿cuál es la razón? Si es que ese ajuste responde a temas económicos que deben estar debidamente sustentados, no es para que la empresa gane más. Tomemos en cuenta que si se aplica este acuerdo para la preservación del empleo, los accionistas no pueden repartirse dividendos mientras duren estos acuerdos. Entonces, por lo tanto, lo que se busca es mantener la fuente de trabajo. Si no hay acuerdo, entonces quedarán las partes en la voluntad que les corresponda. Si no existe acuerdo, muy probablemente, reitero, porque la motivación de esta petición de este acuerdo fue la imposibilidad de pagar la remuneración completa, entonces el empleador tendrá la posibilidad de terminar la relación laboral pagando las indemnizaciones respectivas. Tomemos en cuenta esto, que el efecto de que el empleador sea quien termine la relación laboral con ese trabajador tendrá que pagar todas las indemnizaciones previstas en el Código del Trabajo. Pero lo que también algunos sectores críticos con esta normativa han cuestionado es el hecho de que se elimina la posibilidad del pago del desahucio. ¿Es así, doctor, o no? No, de ninguna manera. ¿Se mantiene el pago del desahucio? En el momento en el que es el empleador el que decide dar por terminada la relación laboral. O sea, si hablamos del despido. El despido intempestivo más la bonificación de desahucio. Y tomemos en cuenta igual que la norma establece que si se llega a un acuerdo durante el primer año de vigencia, y en el ejemplo que yo puse, tengo una persona que ganaba $1,000 y ahora va a ganar 750, y dentro del primer año de vigencia de esta ley se produce un despido porque realmente la compañía no puede continuar, por las razones que sea. Imaginémonos, se produce un despido, el trabajador tiene derecho a recibir su indemnización por despido intempestivo, no sobre la nueva remuneración de 750, sino sobre la remuneración anterior de $1,000. Esto es importante mencionarlo, es decir, si ese despido se produce dentro del primer año de vigencia de esta ley, el derecho del trabajador para recibir esa indemnización será sobre el monto de la remuneración antes de la acuerdo. Claro, esa parte dice, de producirse el despido del trabajador dentro del primer año de vigencia de la ley, las indemnizaciones correspondientes se calcularán con la última remuneración percibida por el trabajador antes del acuerdo. A eso se refiere usted, ¿verdad? De acuerdo, así es, Fabricio. Correcto. Una cosa adicional, a las 7 debo conectarme con la cadena del presidente, pero quiero aprovechar en esta entrevista con Miguel Ángel Puente el tema de las vacaciones que también ha sido mencionado. En el artículo 21 dice, los empleadores durante los 2 años siguientes a la publicación de esta ley en el registro oficial podrán notificar de forma unilateral al trabajador con el cronograma de sus vacaciones y a su vez establecer la compensación de aquellos días de inasistencia al trabajo como vacaciones ya devengadas, pero habla de los empleadores. De alguna forma, le pregunto,
este texto le resta el derecho al trabajador de decidir cuándo quiere salir de vacaciones. No, de ninguna manera, Fabricio, porque en el artículo 69 del Código del Trabajo vigente, recordemos que nuestro Código del Trabajo es un código antiguo de 1938 con varias reformas, pero en nuestro artículo 69 del Código del Trabajo se establece que es facultad del empleador fijar el periodo de vacaciones, y la diferencia es que tenía normalmente que notificarlo con 3 meses de anticipación, pero la posibilidad de fijarlo, de planificar los días de las vacaciones de los trabajadores es una facultad reservada para el empleador. Entonces, este artículo lo que permite ahora es que ratifica la posibilidad del empleador de fijar los días de vacaciones, pero permite que se compensen los días no laborados por efectos, de ejemplo, de la suspensión. Pensemos en aquellos establecimientos de comercio que se encuentran cerrados, que funcionan en un centro comercial, que no han podido laborar durante 2 meses o el tiempo que esto dure. Entonces, ese tiempo podrían o recuperar las jornadas no laboradas o podría cruzarse y compensarse con el periodo de vacaciones anuales a las que tienen derecho todos los trabajadores. En ese sentido, y con esto termino, doctor, ¿usted no cree que el presidente debe objetar esto? A ver, yo creo que puede haber mejoras, ¿no? Puntualmente, por ejemplo, en el tema de aclarar respecto al concepto de la aplicación del artículo 169, numeral 6, que es la disposición interpretativa que ha emitido la Asamblea Nacional. Esta establece, y eso fue uno de los puntos que yo personalmente consideraba que no se puede, y ese es un tema de control, igual que tiene que ejercer la autoridad administrativa, no se puede aplicar de manera indiscriminada este artículo 169, numeral 6, que permitía ahí sí la terminación de la relación laboral sin el pago de despido ni tampoco de desahucio. Porque resulta que algunas empresas lo han estado aplicando en estos 63 días, han invocado ese artículo y han despedido gente sin indemnización, invocando ese artículo 169. Ahí es importante mencionar que la doctrina y también la jurisprudencia en el país establece que para que se pueda aplicar esta terminación por caso fortuito o fuerza mayor debe haber un nexo causal entre la pandemia y la supresión del puesto de trabajo de manera directa. Correcto. Doctor, gracias por el tiempo y por la gentileza. Estaremos en contacto nuevamente. Buenos días. Siempre es un gusto, Fabricio. Un abrazo. Gracias. Miguel Ángel Puente, abogado especialista en materia laboral.